Hola a todos. Ley de Snell, dentro de óptica geométrica, dentro del estudio de comunicaciones ópticas, es muy importante tener en claro algunos conceptos que definen la reflexión interna total, que finalmente va a ser la que defina el comportamiento de la luz dentro del medio. Y es así que, bueno, habíamos explicado antes cómo eh, catalogar o cómo llamar esta parte del estudio. Y podemos tener un escenario como el siguiente, que es un núcleo. En este caso, el material escogido es un vidrio, que va a tener una característica importante en su índice de refracción. Obviamente va a estar ligado también a un índice de refracción externo, en este caso, que bien podría ser el aire, o como vamos a ver más adelante, también depende de un factor adicional que puede ser un cladding y también de un perfil de índice, ya sea escalonado o graduado o gradual. Eso lo veremos más adelante, pero entender por lo menos esto, que es muy importante, el escenario en el cual nos vamos a desenvolver para eh, ir un poco más allá con la óptica geométrica. Acá recordar algo importante que habíamos mencionado y lo que nos va a ahora a interesar más es el tema de cuando nosotros pasamos de un índice de mayor índice, bueno, de un medio de índice de superior índice de refracción hacia uno de menor. Y eso era lo que quería graficar acá, era que esta característica de N2, y este es N1, obviamente N2 va a ser mayor a N1. Y tenemos que recordar qué pasaba con el rayo reflejado, o refractado, perdón, siendo esta la normal. Y teníamos cuando teníamos un rayo incidente aquí, que obviamente iba a formar un ángulo acá, teníamos algún comportamiento importante. Esto que grafico acá no sería es un rayo sin refractar, pero cuando íbamos de mayor a menor, se alejaba de la normal. Entonces el ángulo tendría hacia acá. Entonces el ángulo de refracción o el rayo refractado se aleja de la normal. Ese es el escenario de un cable de fibra óptica. Eso vamos a desarrollarlo ahora y veremos, bueno, ya habíamos hablado también de la ley de Snell, que se comporta básicamente, la ley describe el ángulo de refracción y con dos afirmaciones. El rayo refractado se encuentra en el plano de incidencia y la relación entre los ángulos de incidencia y refractado cumplen esta ecuación. El índice de refracción es n sub 1 por el seno del ángulo incidente es igual a el índice de refracción del medio 2 por el ángulo refractado. Y esto es muy útil, obviamente, lo vamos a ver cómo funciona. Ok, acá tenemos un escenario de dos gráficas. Una es un prisma en el cual en la parte derecha nos muestra la descomposición de un rayo de luz, una fuente de luz blanca. ¿Sí? Y obviamente sabemos que la luz tiene 7 componentes adicionales, que son los que vemos en esta parte. ¿Sí? Y por otro lado, lo que estaba explicando en esta gráfica de acá, bueno, pasar nuevamente de un medio menos denso a uno más denso.
Simplemente para recordar, el ángulo, bueno, el rayo incidente, no se olviden que el ángulo que se formaba es con la normal, ¿sí? En este caso y en este caso es el ángulo de incidencia, y este es el ángulo refractado. Entonces, ¿qué pasaba cuando pasábamos de un medio menos denso a uno más denso? El rayo refractado se acercaba a la normal, ¿sí? Hacia la normal. Bien, acá en el prisma, en la parte derecha tenemos igual el aire que es menos denso y tenemos entrando a un medio más denso. Obviamente el concepto es el mismo. Pasamos de un medio menos denso primero a uno más denso y habíamos dicho que va hacia la normal, en esta parte, hacia la normal. La normal es esta de acá. Y todos los rayos refractados siguen el sentido de la flecha que está acá. Bien, ahora en la misma gráfica tenemos el fenómeno de pasar de un medio más denso a uno menos denso, que sería el aire. ¿Qué pasaba aquí? Se aleja de la normal. Aquí está resaltado. Se aleja de la normal cuando pasamos de un medio más denso a uno menos denso. Y eso había dicho que es lo que define el comportamiento en una fibra óptica, porque pasamos del vidrio al aire y el índice de refracción del vidrio es mayor al índice de refracción del aire. El índice de refracción del aire está en 1, el vidrio está en 1.5, 1.56. Entonces aplicamos este concepto. Es muy, muy importante tener en claro eso. Entonces, miren que el rayo refractado aquí se convierte en un rayo incidente y forma otro ángulo incluso con la normal, que es este de aquí, este de aquí. Y ocurre el alejamiento de la normal, como lo indica la flecha. Bien, ese es el escenario, entonces pasar de menor a mayor y de mayor a menor. Nuevamente acá puse unos índices de refracción para tenerlos en consideración en los ejercicios que se planteen y lo resuelvan. El aire, miren que está en alrededor de 1. Tenemos acá el vidrio entre 1,5 y 1,9. El agua 1,33. ¿Por qué menciono el agua? Porque habíamos dicho que en los medios no guiados, tanto el aire como el agua se considera como un medio no guiado. Y la luz puede viajar también a través del agua, entonces se utiliza ese índice de refracción. Bien, acá tenemos un escenario adicional también a tomarlo en cuenta, que es el siguiente. Tenemos un medio N1 y un medio N2 y un rayo incidente. No olvidemos que lo formamos con la normal y el rayo refractado, que forma a su vez un teta sub 2 con la normal. Entonces, nuevamente, para las condiciones de N1 mayor a N2, esto se aleja de la normal, ¿no? Tenemos este teta sub 2 para esta condición. Más denso a menos denso. Y tenemos este teta sub 2 cuando tenemos la condición de N1 menor a N2, que va hacia la normal, en este sentido.
acá, en este sentido. Creo que hemos analizado de sobra este concepto. Otro escenario, un escenario adicional, tenemos un medio n-1 más denso a uno menos denso. Y eso es lo que una fibra óptica es. Pasar, en este caso, de un núcleo de vidrio al aire o revestimiento. Eso era lo que les comentaba al inicio, cuando podíamos tener esa opción también de pasar del núcleo de vidrio, pasar por revestimiento, pasar al aire. Esas dos opciones. Entonces, acá nuevamente un ángulo de incidencia, θ sub 1, con la normal, y como pasamos de un medio más denso a uno menos denso, va a propender esta curva, perdón, este sentido, el rayo refractado, alejándose de la normal. θ sub 2 es el ángulo de refracción, obviamente con la normal. Entonces, de este rayo, digamos que es una proyección del ángulo del rayo incidente, que es el rayo no refractado, bueno, se desvía. En este caso es este sentido, alejándose de la normal. ¿Sí? Aquí entonces tenemos esta condición que θ sub 2 es mayor a θ sub 1. El ángulo de refracción es mayor al ángulo de incidencia. Un ejemplo numérico importante tener en consideración, nuevamente en este escenario de un medio más denso a uno menos denso, es decir, de vidrio a un revestimiento o al aire, pongamos. Tenemos un rayo incidente, un θ sub 1, que es el ángulo de incidencia. Tenemos un rayo refractado, que viene en este caso esta condición, que es muy importante. Y esto es muy importante porque este θ sub 2, ¿qué valor va a tener? Obviamente va a tener el valor de 90 grados. Y aquí se empieza a definir un concepto también adicional que es muy importante, que es el ángulo crítico. El θ sub c, que es el ángulo crítico, es el ángulo mínimo que puede formar un rayo de luz con la normal al llegar a la interfaz de núcleo a revestimiento. Es decir, bueno, de pasar de un medio a otro medio. Y resulta en un ángulo de refracción de 90 grados o más. ¿Por qué 90 grados o más? Porque obviamente, hagan de cuenta lo siguiente. Y aquí vamos a poner un escenario para calcular ese ángulo máximo. A plantear esto. Estamos en un medio n sub 1 que es 1.56 su índice de refracción. Y acá tenemos un n sub 2 que puede ser el aire con un índice de refracción 1. Aquí hay un ángulo alfa que es máximo, que se forma entre esa bifurcación de un rayo de un haz. Y acá voy a borrar esto para ponerlo en otro lado. Y aquí vamos a tener la normal. Este ángulo, que sería el ángulo de incidencia o el ángulo crítico. Y nosotros podemos calcular este alfa. De hecho, es lo que planteamos. ¿Qué valor tiene ese ángulo? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para tener claro, bueno, ya tenemos claro nuevamente el comportamiento
en un medio que puede ser aire, medio menos denso, y por ejemplo acá podemos tener agua. Agua habíamos dicho que tenemos un índice de refracción 1.33, acá el aire un índice de refracción de 1. Tenemos en este ejemplo un rayo incidente. No se olviden que la normal se forma en el punto de la interfaz de ambos medios, ¿no? Esto nos va a dar un ángulo incidente y acá obviamente aplicando el concepto tenemos un rayo reflejado con un ángulo del rayo de refracción. Si esto llamamos θ1 y esto llamamos θ2, bueno, sabemos que la ley de Snell nos dice que esto de acá, ¿no es cierto? Bien, ese es el escenario entonces el que se plantea. Y para tener claro qué pasaba cuando en cambio tenemos este escenario de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor, que es el caso de acá, tenemos la formación de este ángulo, que es el ángulo crítico. ¿Y qué pasaba con el rayo refractado? En la gráfica que vimos anteriormente estaba acá. Esto me daba los 90 grados. Ese es el principio de reflexión interna total. Esa es la condicionante. Aquí tenemos un n sub 2, perdón, y aquí tenemos un n sub 1. Esta condición es muy importante para que exista la reflexión interna total. El ángulo mínimo para que esta reflexión se quede dentro del medio sub 1. ¿Sí? No pase al otro medio. Sin esta condición, obviamente no tendríamos esta línea verde, sino la línea verde la tendríamos por acá, a ver, perdón. La línea verde la tendríamos en este sentido, saliéndose del medio. En este caso, el vidrio. Entonces, bien, con esas consideraciones, hagamos el cálculo de ese ángulo máximo, de ese alfa, que crítico, ya lo habíamos dicho, aplicamos ley de Snell, el ángulo del medio 1, que sería este de acá, es el ángulo crítico. Seno de θ sub 2, que sería, para que exista esta reflexión, este ángulo θ sub 2 tiene que ser 90 grados. Esto obviamente es 1. Nos queda así, ¿no? Nosotros no olvidemos que queremos encontrar el valor de el ángulo crítico. Eso es lo que nos pide. Encontrar ese ángulo. Es el arcseno, ¿no? Así. Y aquí tendríamos que aplicar, obviamente, el cálculo. Tenemos el dato de N2, que es 1, y de N1, que es 1.56.
Al final vamos a tener un ángulo crítico de 39.9 grados, que es esto de aquí. Voy a tratar de sacar este triángulo para que quede más claro, ¿no? Nosotros queremos encontrar este ángulo. Y tenemos esto de acá que vale 39.9 grados, que es el ángulo crítico que nos permitirá tener acá en el rayo refractado 90 grados, es decir, el rayo va a permanecer dentro del medio. Ahora bien, claro, este ángulo es crítico porque también puede ser mayor, ¿no? O sea, puede permitir que el rayo también se refracte hacia el mismo medio. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, continuemos con el cálculo. Y obviamente, por un tema de geometría, este ángulo va a ser el mismo, ¿no? Finalmente, vamos a tener que este ángulo alfa máximo más 39.9 y más 39.9 nos va a dar 180. Con lo que, bueno, acá el valor del ángulo máximo es igual a 100.2, que era esto de acá, que se nos pedía encontrar. Entonces ahí obviamente tener en cuenta la importancia de este ángulo crítico, que es ese límite que va a hacer que el rayo se quede acá o máximo vaya formándose aquí 90 grados. Entonces esto obviamente es la reflexión interna total, de la que hablábamos aquí, volviendo a esto, ¿no? Acá hay un ejemplo más por si quieren revisarlo en la parte izquierda. El cálculo de un rayo del ángulo refractado, un teta sub 2, cuando tenemos en el medio 1 vidrio y en el medio 2 alcohol etílico. Pasamos de decir, bueno, de un medio más denso a uno menos denso, pero no menos denso o no tan denso como el aire. En este caso que nosotros lo tomamos con el valor de 1. Entonces, lo que se obtiene es este ángulo o este valor, 33.47. Nosotros habíamos obtenido uno de 39.9. Esto, bueno, explica el ángulo crítico que lo habíamos conversado. Y en este escenario de la parte derecha, pues bueno, tenemos 3 casos para tomar en consideración. Un rayo incidente y con 3 ángulos. Bueno, acá el teta sub 1, que es el ángulo del rayo incidente, un ángulo crítico que es mayor a este teta sub 1 y un ángulo teta sub 1 que es mayor al ángulo crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá cuando tenemos teta sub 1, que es teta sub 1 menor al ángulo crítico? El rayo se refracta fuera del medio. ¿Qué pasa cuando teta sub 1 es igual al teta sub 1 es igual al ángulo crítico o teta sub 1 es igual a teta c? El rayo de reflexión va acá.
¿Y qué pasa cuando θ sub 1 es mayor a θ sub c? El rayo viene acá. Tres casos muy importantes. Un ángulo de incidencia que es menor al ángulo crítico. La energía sale del medio. Cuando el rayo incidente es igual al ángulo crítico, forma este ángulo de 90 grados con la normal. Y está acá la forma de cómo calculamos ese ángulo, que es 90 menos θ sub 1. Y el caso cuando θ sub 1 es mayor al ángulo crítico, que es este de acá, que hay una reflexión interna. Sí, creo que con esos tres casos queda mucho más claro lo que veníamos analizando. Ahora bien, eso nos decía Snell y el teorema de la reflexión interna total. Creo que es muy importante tomar en consideración estos conceptos. Acá hay dos tipos de fibra. En el primero, en la parte superior, está una fibra monomodo, que tiene obviamente una característica. Y aquí, bueno, es el rayo de luz que viaja por ese medio. Y aquí hay una característica de un ancho, de un core, que es mucho menor a este de acá, ¿no? Miren todo esto. Hay una diferencia en el tamaño físico. Acá, esta es una fibra multimodo y esta es una fibra monomodo. Por sus, bueno, se conoce como SM, como single mode, por el inglés, ¿no? SM y MM. Esto lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle, pero para los que estamos estudiando ahora, tenemos que también entender estos conceptos o saber que existen fibras, tanto de índice escalonado como de índice graduado. Cuando hablamos de fibras de índice escalonado, podemos tener dos opciones, que son las fibras monomodo y las fibras multimodo. Pero cuando hablamos de índice graduado, únicamente hablamos de fibras multimodo. Hay algunas características de cada uno, obviamente, de estas fibras de índice escalonado y graduado, que las veremos en unas clases más adelante. Pero para lo que estamos estudiando es importante tener en cuenta que aquí en esta fibra de índice escalonado existe un cambio abrupto del rayo, es decir, existe un cambio abrupto de los índices de reflexión, con lo que se hace que haya este comportamiento de la reflexión interna total, como ustedes lo están viendo, y hace que la luz pueda viajar. Igual pasa acá, pero obviamente el rayo va directo, porque obviamente el núcleo, miren que es de 7 a 10 micras, acá el núcleo es mucho más grande, entre 5 y 10 veces más o tal vez más grande, con que la reflexión no va a ser como en este caso, pero sí va a ser por lo menos una o dos veces que golpeen esas interfaces y vuelva al medio. Otra característica, como lo digo, lo veremos más adelante, es este comportamiento, miren, de los índices. Por eso se llama escalonado y por eso se llama graduado. Y eso implica o termina el estudio o determina la propagación de la luz en el medio, es decir, a través de esos perfiles y el comportamiento de la luz, se asocian incluso las ecuaciones de Maxwell para poder definir el medio, o peor dicho, el modo principal por el cual se va a propagar la luz, que lo veremos, como lo digo, más adelante. Dicho eso, seguimos con este análisis de la ley de refracción. Acá tenemos en la parte izquierda un concepto también importante que es el de apertura o abertura en este caso. No se olviden que acá estamos en el aire, aquí entramos ya a un core de vidrio y es lo que habíamos hecho un estudio en el ejemplo que lo hice hace un momento.
la definición del ángulo crítico y el ángulo de aceptación, que ya vamos a ver qué es, que es básicamente esa diferencia entre, en este caso, 90 grados menos el ángulo crítico. Es el ángulo de aceptación, que lo podemos calcular, obviamente. Como lo decía, 90 grados menos el ángulo crítico. Y eso si nos ponemos en un escenario un poco más específico, para que quede claro esta parte, es que no se olviden que nosotros tenemos, hagan de cuenta que la parte amarilla es el core del núcleo, ¿sí? Y acá, en la parte exterior, desde el aire, va a entrar una cantidad de energía, un ángulo incidente, que es esto de acá, un θ sub 1. Y obviamente, dependiendo del comportamiento que tenga el haz, vamos a tener un rayo refractado que va a impactar en la parte superior, formándose nuevamente una normal. Y esto es a lo que nosotros llamamos un ángulo crítico. Datos para nuestro cálculo. Esto es el aire. Bien, podríamos decir acá un N sub 4 que también es el aire, que es un 1. ¿Y qué más nos falta? Un N sub 2 tenemos. Y también un N sub 3 por si nos hace falta, que puede ser un N 1.5, obviamente que es el mismo. Para cuestiones de cálculo, nosotros queremos encontrar este ángulo de incidencia. Podemos encontrarlo. Pueden hacer el ejercicio. Pero si queremos encontrar este ángulo crítico, bueno, ya habíamos hablado de cómo hacerlo. Utilizando ley de Snell. Obviamente este θ sub 3 es nuestro ángulo crítico. Y habíamos dicho aquí que para la reflexión interna total, creo que son los conceptos más importantes, bien sea aquí o bien sea acá, el ángulo θ sub 4 sería 90 grados. Al final, el ángulo crítico, si hacemos la matemática, nos va a quedar como 41.8 grados. Bien, ese es el ángulo crítico. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esto? θ sub 2. Lo habíamos hecho en el ejercicio también anterior. Haciendo θ sub 2 más ángulo crítico más 90 grados es igual a 180, ¿no? Lo que nos queda un θ sub 2 de 48.2 grados, que es un ángulo de incidencia. Y bueno, esto nos podrá ya permitir, teniendo esto, podremos encontrar este θ sub 1 con ley de Snell, que era lo que habíamos encontrado acá. Este 48.2, ¿de dónde salía? Bien, algunos conceptos adicionales. Todos los rayos que siguen más o menos la misma trayectoria por el cable y tardan más o menos el mismo tiempo en recorrer el tramo del cable, con ambos tipos de fibra de índice escalonado que hablaba, la luz se propaga por la fibra por el concepto de reflexión. Reflexión interna total, ¿sí? Los rayos luminosos que entran en la fibra se propagan directamente por el núcleo o quizás se reflejen una vez en el caso de la fibra monomodo. Acá hay otro ejercicio más por si lo quieren revisar.
para este ejemplo, ¿no? Donde calculamos este ángulo de aceptación. 90 menos el ángulo crítico. El ángulo crítico acá es 76.7. No se olviden ese ángulo crítico. Si tenemos un ángulo de incidencia menor que el ángulo crítico, no vamos a tener reflexión interna total. Si tenemos ángulo de incidencia igual al ángulo crítico, nuestro rayo refractado va a ir en el sentido paralelo al núcleo de fibra. Y obviamente habrá que tener en consideración los dobleces de la fibra. Por eso existe un límite para doblar la fibra. Por esto justamente, ¿no? Y cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, pues bueno, vamos a tener reflexión interna total. Eso por ahora, un saludo a todos.